Buenos días, hermanos. Nuevamente les mando saludos de la Iglesia del Bosque y quisiera continuar con el estudio que iniciamos hace 8 días, donde veíamos eh, lo que Dios puede enseñarme, lo que Dios tiene para mí en este tiempo, lo que Dios quiere que saquemos de las dificultades. Y hace 8 días veíamos que todo era para su gloria, que me ayudaba a exponerme para ver cómo estoy con su palabra y me ayudaba a abrir mis ojos. Y continuaremos hoy con el punto 4, que es revela mi carácter y me enseña a crear memoria. Vamos a Deuteronomio 8 y voy a empezar a darle lectura. Dice: cumple fielmente todos los mandamientos que te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión en la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viña, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escasea el pan y donde nada te falta, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Qué hermoso pasaje. Les recuerda, antes de entrar a la tierra prometida, todo lo que habían pasado. Cómo Dios los tuvo durante 40 años en el desierto. Y algo bien importante, ¿cuál fue? Dice el versículo 2 a la mitad, dice: y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. El Señor, cuando nos hace pasar por momentos difíciles, por situaciones tal vez como esta, de incertidumbre, de miedo, de mil cosas que podíamos estar sucediendo, en este caso el pueblo de Israel fueron 40 años de vagar simplemente por el desierto, de quejarse de tantas cosas que sufrió el pueblo a consecuencia de su incredulidad. Pero aún así el Señor dice: te humillé y te puse a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y el Señor, este periodo que estás pasando ahora es para que tú veas. Y te está poniendo a prueba para que conozcas qué hay en tu corazón. Y ver si vas a cumplir o no sus mandamientos. ¿Cómo estás en la situación de tu vida cotidiana? A lo mejor tal vez estás dependiendo de mil cosas, estás pensando en todo lo que realmente te soporta. ¿Qué es lo que te soporta? ¿Es el Señor? ¿O estás soportándote en lo que tienes? ¿En tu trabajo? ¿En tu conocimiento? ¿En qué? ¿Qué es lo que realmente te está soportando? Y el Señor hizo al pueblo de Israel pasar por pruebas diversas para conocer su corazón. Dice: te humillé y te hice pasar hambre. Versículo 3. Tal vez hoy puedas pensar en muchas cosas, tengas problemas de situaciones económicas, pero al final dice: luego te alimenté con comida que nadie había conocido. Qué maravilloso es el Señor. Y Él te va a dar cosas que tú tal vez nunca hayas conocido y tal vez nunca se hayan visto. Es maravilloso como dice: durante esos años la ropa que llevabas puesta no se gastaba, daba provisión. Y en este tiempo el Señor te da tu provisión. Obviamente, pues tienes que ser un hijo obediente. Muchas veces queremos exigir, como decíamos, la permanencia mutua. Hace 8 días. No entendemos lo que es la permanencia mutua. Cómo el Señor
permanece en ti si tú permaneces en Él. Y a veces queremos exigir a nuestro Dios, pero como le decíamos con Job, ¿quiénes somos para poder cuestionar lo que Dios hace? ¿Quién soy yo? Durante esos 40 años divagaron, pero al final el Señor los iba a llevar todo. No voy a entrar a detalle, todo el versículo 7, 8 y 9, donde narra cómo era esa tierra prometida. Versículo 6, si lo recalcaré, dice: cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es pensar en lo maravilloso que es el Señor y todo lo que el Señor te puede dar y lo que Él tiene preparado para nosotros. Una tierra que era lo más productiva que se conoce en la actualidad, todo lo que es ahora Israel, y en aquel entonces todo lo que tenían que conquistar, tierras fértiles, lo mejor que hay. Pero no solamente nos revela nuestro carácter, nos enseña de su palabra y algo más, crea memoria. Versículo 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues otros dioses para adorarlos e inclinarte a ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a su paso. Siempre queremos ver el amor de Dios y nos cuesta trabajo ver la justicia de Dios. Nos cuesta trabajo todo lo que el Señor tiene para nosotros, pero hay condicionantes. Recuerda al Señor tu Dios. No olvides al Señor tu Dios. Versículo 18, versículo 19. Recuerda y no olvides. De verdad somos muy olvidadizos. Y solamente cuando estamos en apuros muchas veces es cuando clamamos, cuando buscamos a nuestro Señor. Hermanos, el Señor está creando en nosotros, está sacando lo que hay en nuestro corazón, nos está enseñando en este tiempo y además quiere crear memoria. Y créeme, como decíamos, ojalá y tú aprendas en este periodo de cuarentena de COVID. Y después pasando unos años y puedas recordar qué fue lo que el Señor te enseñó, cómo fue que reveló tu carácter y cómo ha creado memoria en ti y tú puedas recordar todo lo maravilloso que ha sido y será en este tiempo. Siguiente punto. Él quiere perfeccionarlo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 4, y dice su palabra. Santiago, algunos dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengáis que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Tal vez algunos dirían qué contradictorio es esto. Versículo 2, hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y hoy en día tal vez tú estés pasando por estas pruebas, por estos momentos difíciles. ¿Y qué actitud es la que tomas? De verdad, a veces me canso escuchar y ver tantos memes de quejarnos de nuestro gobierno, de las decisiones que toman, de tantas cosas. Pero hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Él es nuestra roca, nuestro auxilio, nuestro refugio. Y a veces qué fácil es desviar y criticar como todo mundo lo hace y quejarse. Dice la palabra de Dios, considérate dichoso cuando te enfrentes a diversas pruebas.
¿Cómo enfrentas tú el día a día que estamos pasando? ¿Cómo es que respondes tú a estos momentos difíciles? De una manera, decir, Señor, viene de ti y viene para que yo aprenda, que es lo que nos dicen los versículos que continúan. Dice que todas estas pruebas lo que van a producir es constancia. La versión Reina Valera 1960 dice paciencia. La versión que leí, la nueva versión internacional, dice constancia. ¿Sabes? ¿Cómo estás en tu paciencia? ¿Cómo estás en tu constancia en esta época? Es difícil el encierro, es difícil todo lo que estamos viviendo en la convivencia, eh, encerrados en casa. ¿Cómo lo estás enfrentando? Hoy en día se habla de tantos problemas. Hasta el otro día escuchaba hasta de una esposa que tiró al esposo desde el tercer piso. Ya no podían, ya no se soportaban. Se habla de que hoy en día es cuando más violencia hay en la casa. El estar todo mundo encerrado. ¿Cómo estás tú en relación a la paciencia? ¿Cómo estás enfrentando el día a día, la convivencia con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? No sé qué entorno tengas cada uno. ¿Cómo lo estás enfrentando? Es difícil. No es fácil porque nos han cambiado totalmente nuestra manera de vivir. Son tiempos difíciles. Ha cambiado muchas cosas en nuestra vida diaria. Pero el Señor está probándote, está probando tu fe. Y esa fe tiene que ir creciendo y tiene que tener un fruto. Y ese fruto es la constancia. Y dice el versículo 4 en la nueva versión internacional, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Sabes? El Señor sabe en qué estamos fallando cada uno de nosotros. Conoce nuestras debilidades y tal vez en particular a cada uno nos está pasando, hacer pasar por situaciones diferentes y pruebas que no son fáciles. Créanme, hermanos, para mí ha sido todo un reto el estar en casa. He estado siempre acostumbrado a hacer muchas cosas, a andar fuera, a viajar, por cuestiones de trabajo, muchas cosas que hoy en día no puedo hacer. Y el Señor ha estado trabajando en esa parte de mi vida, el poder entender. Me decía un hermano con que platicaba en esta semana y me decía, empiezo a tener ansiedad del encierro. Qué difícil poder aprender a descansar en el Señor. Y como dice su palabra, esto nos va a llevar a un feliz término de la obra que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Y qué es lo que quiere? Dice que seamos perfectos e íntegros. Dice la versión 60, cabales. Íntegro habla de una sola pieza, no de ser de una forma variable. De repente decimos sí, de repente no. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y no somos íntegros, no somos de una sola pieza delante del Señor. Prometemos, hacemos compromisos con Él, quedamos en cosas con nuestro Señor. Ya, Señor, te voy a seguir, voy a servirte, voy a hacer mi devocional. Y fallamos y fallamos y fallamos. Dice que la fe produce esa constancia y que la obra es que lleguemos a la perfección y a la integridad de nuestras vidas. Y no es que lo hagamos ya logrado, como dice Pablo, sino que cada día debemos de seguir hacia la meta. ¿Cómo estás en ese aspecto de tu vida? ¿Has pensado? ¿Qué necesita el Señor trabajar de ti? Como esos diamantes que para salir todo ese brillo tienen que ser tallados. Una piedra sin forma, horrible, llega a ser un diamante hermoso, pero tiene que irse puliendo y quitando todo lo que nos sirve. Dicen que si pudieran hablar los diamantes, dirían lo duro que es poder llegar a ser ese hermoso diamante. Y no va a ser fácil, hermano.
pero va a ser hermoso que el Señor pueda hacer la obra y que no seas tú el que esté impidiendo que el Señor trabaje en tu vida. Que no seas tú el que esté siendo ese obstáculo a la obra perfecta que el Señor tiene para tu vida. Siguiente punto. Él me poda. Vamos a el libro de Juan capítulo Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Hermano, el Señor necesita podarte. Primero, nos habla de una rama que no lleva fruto. Esa rama es cortada. Platicábamos un poquito también la semana pasada. Pero toda rama que da fruto, Él necesita podarla. ¿Para qué? Para que dé más fruto. El Señor necesita cortar cosas. El Señor necesita quitar cosas. Esta parábola de verdad es hermosa. Cuando vemos lo que es la vid y el Padre que es el labrador. Y cómo ese labrador tiene que tener cuidado de cada una de las ramas de la vid para que puedan dar fruto. Pero para que, aún dice, aún hay ramas que pueden estar dando fruto. A lo mejor tú eres esa rama que dices, sí Señor, estoy dando fruto, estoy trabajando para ti. Pero ¿sabes qué? Hay algo que aprender. Hay algo que ver aún en todo esto. Primero, necesitas ser podado. ¿Para qué? Para llevar más fruto todavía. El Señor no se conforma con que lleves fruto. El Señor quiere la excelencia en tu vida. Él quiere que seas no solamente un hijo obediente, sino un hijo excelente y que dé mucho fruto. El Señor quiere que nuestras vidas estén llenas de mucho fruto. Tal vez tú dirás, no, pues sí, yo sí hago algo en la iglesia, trabajo en esto. ¿Sabes qué? El Señor quiere más. El Señor quiere mucho fruto en tu vida. Y tal vez si no estés llevando fruto, cuidado. Ahí sí habría que preocuparnos más. A lo mejor es esa rama que platicábamos también hace 8 días, que está ahí, que no lleva fruto. ¿Sabes qué? Dice que será cortada. Hermano, analiza hoy tu vida y qué necesita el Señor podar de tu vida. Y en este punto también hablamos de enamorarnos. Y vamos a un profeta menor, el profeta de Oseas. Un libro muy hermoso para estudiar, el libro de Oseas, hermanos. Cuando Oseas recibe la orden de ir y tomar a Gomer, una prostituta, por esposa. Y cómo él la cuida y cómo ella nuevamente falla y aún se le pide perdonarla y volverla a amar. Y así es muchas veces la relación, o mejor dicho, esta es una comparación de la relación que tenía Dios con su pueblo de Israel. Era para que ellos vieran cómo habían fallado, pero siempre el amor de nuestro Señor. Voy a leer Oseas capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, pero por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, yo ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. El Señor quiere enamorarte en esta época. Primero dice que sería llevada
la esposa al desierto y ahí le hablaría con ternura. Tal vez ahorita son momentos como esos de estar en el desierto, en un lugar donde tal vez sentimos que todo es árido, que hace mucho calor, que es una situación difícil. Dice que el Señor te va a llevar al desierto y te va a hablar de una manera con ternura. Qué hermoso es ver cómo el Señor nos ama. Te lleva al desierto para poderte hablar. Te tiene en un lugar tal vez solo, en un lugar apartado, para poderte hablar con ternura, para que tú puedas darte cuenta de lo que Él tiene y quiere para ti en estos tiempos de COVID. Como puedes ver, dice que Él te devolverá todo lo que eran los hermosos viñedos y convertirá ese valle de desgracia que tal vez pienses que estás viviendo en el paso de la esperanza. Recordemos que nuestra esperanza está en el cielo, hermanos. Nosotros estamos de paso y lo fugaz que es la vida. Dice, en aquel día afirmará el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Y recordemos cómo en el Apocalipsis habla y pone la figura de la novia. Y nos habla la palabra del Señor de aquel momento hermoso donde estarán las bodas del Cordero, donde la esposa, que es la iglesia, ataviada, con ese vestido blanco, adornado con todas las obras de cada uno de nosotros. Y habrá ese encuentro con el esposo, con Cristo, con aquel que dio su vida y entregó su sangre por cada uno de nosotros. Ver cómo el Señor quiere y sigue buscándote para hablarte de esa manera tierna y tener esa relación estrecha. Como dice, ya no será solamente mi Señor, sino tu esposo. Habla de esa intimidad y de esa relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Él nos perfecciona, como leímos en Santiago, pero también nos poda y también nos enamora. El Señor quiere enamorarte en este tiempo, quiere buscarte y enamorarte. Y rápidamente, nos queda poco tiempo, vamos al punto número 7. Él nos salva y nos bendice. Rápidamente la historia de José. Podríamos hablar mil cosas de todo lo que vivió, de lo terrible que fue. Pero sabes, José también tenía mucho que aprender. Era el hijo consentido. A veces vemos lo bonito, pero no vemos todo lo que era José y todo lo que tuvo que pasar para aprender. Todo lo que el Señor le hizo vivir para salvarlo. Y para que él después pudiese ser de bendición para todo el mundo. Y en especial para el pueblo de Israel, para su familia. Bueno, todavía no existe el pueblo de Israel, para sus hermanos, para su padre, para su familia. Qué hermoso es pensar en cómo José tuvo que sufrir y padecer muchas cosas para aprender, para que el Señor lo salvara, primero de la mano de sus hermanos, luego en la cárcel. En diferentes tiempos y momentos el Señor lo rescató y lo salvó para ser de bendición. Y el Señor quiere que tú puedas ser de bendición en esta mañana, en este tiempo. Y es un tiempo de grandes oportunidades de ser de bendición para muchos. Es difícil tal vez aprender en esta nueva forma, pero créeme, creo que ha sido un tiempo donde yo he tenido que invertir más tiempo en consejería, en llamar a los hermanos, y no me da el tiempo. Veo que no es suficiente el tiempo para poder ser de bendición para otros. Dejar que tu vida, que el Señor trabaje en este tiempo en tu vida para que puedas ser de bendición para otros. Recuerda,
lo que Dios saca de las dificultades, lo que Dios quiere que aprendas en este tiempo. Recuerda que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a este mundo sordo. Que ojalá tú no seas de oídos sordos a su palabra. Recuerda que este tiempo el Señor tiene el control y tiene algo muy especial para ti. Necesitamos entender que todo es para su gloria, que me ayuda a exponer cómo está mi relación con su palabra. Abre mis ojos, revela mi carácter, me enseña y me ayuda a crear memoria de todo lo que Él ha hecho por mí. Me perfecciona, me poda y me enamora, me salva y me bendice. Que el Señor bendiga su palabra. Un abrazo muy cariñoso, hermanos, y que aprendamos algo de esto. Que no pasemos este tiempo y digamos que no aprendimos nada, sino por el contrario, sea un tiempo que recordemos de gran aprendizaje de lo que el Señor quiere para mi vida y en mi vida. El Señor los bendiga.